Bienvenidos a nuestro espacio económico de France 24. Hoy nos acompaña Jorge Hurtado. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, María Clara? Todo muy bien y comenzamos con una noticia y es que varios países de América Latina comenzaron a pagar en yuanes sus importaciones. ¿Qué son esos países y cuáles son las implicaciones de esto? María Clara, los casos recientes nos remiten a países como Argentina, Bolivia y también Brasil. Pese a que estos países hablan de una reconfiguración del sistema financiero global y de la pérdida de confianza en el dólar, algunos de ellos atraviesan graves crisis cambiarias y encuentran en la moneda china una alternativa para frenar la fuga de dólares. El último en sumarse a esta tendencia fue Bolivia. Ahí el presidente Luis Arce argumentó que la falta de dólares en el mundo y por ende en su país se debe a una disputa por el control de la economía mundial entre Occidente y también el bloque liderado por China, Rusia e India. Pero para entender qué persigue Argentina y Bolivia con el pago de transacciones comerciales en yuanes, conversamos antes con Patricio Justo, director del Observatorio Sino-Argentino, y esto nos dijo. Bueno, dos cuestiones. Primero, que hay una tendencia global, impulsada por supuesto por China, buscando la internacionalización del yuan, que el yuan se convierta en una moneda no solo de reserva, que ya lo es para algunos países, justamente varios países latinoamericanos, sino también una moneda de intercambio. Entonces, esto es algo útil, es una herramienta que obviamente en el comercio exterior es razonable, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de países que ya tienen a China como primer socio comercial. China representa mucho para el comercio de esos países, con lo cual es natural que esta moneda se incorpore en el intercambio. Ahora bien, veamos el contexto. Justamente estamos hablando recientemente de Bolivia y de Argentina, dos países que están atravesando serias crisis cambiarias, mucho más grave la situación en Argentina, un país que ya se ha quedado también sin reservas en el Banco Central y que depende cada vez más del swap, el intercambio de monedas que tenemos, que es un intercambio ficticio, porque como Argentina ya no tiene moneda, el peso literalmente dejó de existir con más del 100% de inflación, es un préstamo soberano que nos hace China y si cada vez que nosotros lo usamos, después eso es deuda que se acumula bilateral. Así que son las dos cosas, internacionalización, pero también países que justamente atraviesan un contexto para que esto prospere. Y Patricio nos hablaba de Bolivia y Argentina, que fueron los casos que usted mencionó, pero China tiene una presencia en América Latina cada vez más fuerte en los últimos años. Y en ámbitos tan cruciales como la inversión y también los préstamos, una investigación del Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano reveló que bancos vinculados al Estado chino han desembolsado más de 140.000 millones de dólares a gobiernos latinoamericanos desde el año 2005. Estos préstamos se enfocaron en sectores como la energía, infraestructura y también la minería. Y según ellos, obedece a una estrategia de Beijing para acercarse a América Latina, África y Asia, uno de los objetivos de su política exterior. Consultamos con nuestro invitado sobre la relevancia de mecanismos como el swap o el acuerdo de intercambio financiero para países como Argentina y Bolivia. Bien, el swap se volvió cada vez más importante porque es básicamente la única divisa que hoy dispone el Banco Central argentino. ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía dispone? Porque China no ha autorizado a usarla en su totalidad. Si hubiese China autorizado, esto ya se hubiese evaporado en el marco de esta crisis. Argentina está por un lado pidiéndole 10.000 millones de dólares más al FMI. Por otro lado, ahora, como te comentaba, 7.000 millones que nos habiliten del swap para poder usar a China. Entonces, es un recurso cada vez más invaluable y se ha convertido prácticamente en la última divisa, en la última reserva de divisas que le queda a la Argentina. Recordemos que no es fácil cambiar un yuan a dólar. Hay que cambiarlo pagando una tasa de interés muy alta, generalmente esto se hace en bancos de Hong Kong, o sea, no es un mecanismo tan automático y sencillo. Y a China tampoco le conviene que un país como la Argentina empiece a exponer internacionalmente el valor del yuan. Que un país entre en default, entre en una crisis profunda dilapidando esos yuanes no es una buena noticia. Por eso China apoya a la Argentina y probablemente ahora, no, probablemente no, ya está confirmado, lo va a hacer con Bolivia también, en este sentido habilitando este mecanismo. Pero cuidado, vamos a ver en función de cómo evolucionan estas crisis, cuál va a ser la actitud de China posteriormente. Jorge, yo me quedé con una pregunta y es, más allá de Argentina y Bolivia, ¿qué países están optando por esta opción de los yuanes?
Te voy a dar un ejemplo. El gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva dispuso este año que Brasil realice operaciones directas entre el real y el yuan, excluyendo el dólar. Para febrero de este año, el yuan chino se convirtió en la segunda moneda más presente en las reservas internacionales del Banco Central de Brasil, incluso sobre el euro. China y Brasil acordaron recientemente hacer más fácil el comercio y también las inversiones bilaterales con sus respectivas divisas y de esta forma reducir el uso del dólar. En 2022, el comercio entre el gigante asiático y Latinoamérica creció un 11% y se ubicó en los 450.000 millones de dólares según la Oficina de Estadísticas Oficiales de China. Esa cifra se podría duplicar en la próxima década de acuerdo con expertos en comercio exterior como la alemana GTI. Según el FMI, China será la principal fuente de crecimiento global en los próximos 5 años, un dato que la región parece entender bastante bien. Y también China ya consolidada como una principal fuente de inversiones para la mayoría de los países, sobre todo en lo que es infraestructura, las grandes obras. Y financista, incluso hasta casi de última instancia para un país como Argentina. Vos fíjate en la situación a la que estamos llegando. No solamente tiene swap Argentina, hay otros países de la región que han utilizado este mecanismo, Venezuela, Ecuador en menor medida. Ecuador que ahora, muy interesante, firmando un TLC, el cuarto país de la región en firmar un tratado de libre comercio con China y reestructurando su deuda, toda esa deuda que se había acumulado en la época de Correa y Lenín Moreno. El presidente Lasso está reestructurándola desde que asumió. Me parece que ese es el camino, un camino mucho más correcto que el de seguir endeudándose y empantanándose también con obras que no avanzan, porque ese es otro tema que estamos viendo en la realidad de algunas obras de China en la región. Pero bueno, sin duda es que la presencia es importantísima, va a seguir creciendo y por supuesto también, a la par, como tú sabes, preocupando a los Estados Unidos en lo que son los sectores estratégicos. Pues un tema bastante interesante y pertinente. Jorge, gracias por todas las noticias económicas. A vos y nos vemos en la próxima por acá. Nos vemos y ustedes sigan con France 24 porque tenemos más información.